Bueno, empezando con la resolución del caso de la estrategia de Rodrigo, empezamos con la primera pregunta. En este caso, ¿qué problemas tiene la empresa de Sportsac? Bueno, respondiendo a la pregunta, es debido al control inadecuado que está teniendo la empresa sobre la mercadería que está ingresando y saliendo del almacén. Pues no solo es debido al deterioro que tienen las mercaderías que están almacenadas por demasiado tiempo, sino que también por el desabastecimiento de los productos esenciales, en este caso el calzado deportivo. Y además de eso está los costos elevados que tiene la empresa para realizar este tipo de gestión operativa, que en este caso es por el almacén. No tienen una estrategia, por lo que va a generar una gran insatisfacción del cliente, pues debido a no tener un buen control adecuado, pues podrías darle la mercadería más obsoleta y generando mala reseña. Pregunta número 2. ¿Qué normativa contable y tributaria debería tomar en cuenta Rodrigo al momento de utilizar un método de valorización de inventarios? A Rodrigo se le recomienda tomar en cuenta la NIC número 2, ya que esta prescribe el tratamiento contable de los inventarios. Es decir, que nos va a permitir determinar costos y a su vez manejar de manera correcta y más eficiente lo que vendría a ser el control de nuestros inventarios, teniendo una manera más práctica en la cual poder realizarlos, como podría ser usando el método PEPS de primeras entradas y salidas o el método promedio ponderado. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo registraría Rodrigo los movimientos de las existencias en el libro diario utilizando el formato 5.1 de la SUNAT si aplicara cualquiera de los dos métodos de valorización, BEPS o promedio ponderado? Bueno, Rodrigo deberá registrar los movimientos de las existencias al momento de realizar el asiento del ingreso de mercaderías, no sin antes haber realizado el asiento de las compras de mercadería para ver cómo ha venido o por qué está ingresando la mercadería. Y también posteriormente al realizar el asiento de costo de ventas, no sin antes también haber realizado el asiento de ventas para saber cómo o por qué ha salido de la mercadería, porque el costo de venta es la salida. Y obviamente el monto del costo de venta va a ser diferente, ya sea escojas PEPS o promedio ponderado. Bueno, podemos acá ver un mejor vistazo de los movimientos de las existencias, pues lo que está en corchete, miramos el de arriba, lo que está señalado es cómo debería registrar. Tenemos por ingreso de mercadería, por la compra de mercadería, por lo que ha ingresado, y el de abajo tenemos por el costo de ventas al haber vendido, pues la mercadería está saliendo. Y pues acá depende ya el monto, qué método hayas utilizado, el método PEPS o promedio ponderado. En PEPS tienes un costo de ventas más bajo que el promedio, y en promedio tiene uno, si suele ser más alto, pues debido que tiene una predicción mejor, pero en el caso de PEPS sale unas utilidades mayores que el promedio. Hola, mi nombre es Sofía Esmeralda Tapia Mirabal y también me tocó la pregunta 6, que dice: explique mediante el CARRES indicado la normativa vigente de la NIC 2, el tratamiento contable de los inventarios, indicando los para párrafos en donde se mencionó la evaluación de los inventarios y tenga en cuenta y explique sobre dichos métodos de evaluación. Bueno, según lo que yo entendí y según lo que yo he hecho y lo que he puesto en el Word es que según en la NIC 2, los inventarios deben evaluarse al menor entre el costo y el valor neto, realizando. Esta norma permite que las empresas utilicen métodos de evaluación como el PEPS, primero en entrar, primero en salir, y el promedio ponderado, los cuales ayudan a determinar el costo de los inventarios y a su impacto en el estado de resultados. La NIC 2 establece que en el costo incluye los gastos necesarios para traer los inventarios a sus ubicaciones y condición actual. Y
mencionando estos métodos en los párrafos 23 y 27, especificando que el valor neto realizable debe considerarse cuando el precio de venta refleja un valor razonable en los estados financieros, proporcionando información confiable para la toma de decisiones financieras y el análisis de rentabilidad de la empresa. Con esto incluimos que en la NIS nos refiere de que en el estado de resultados, por ejemplo, en nuestro caso, que quiere llegar a un 25%, no, a un 45% de rentabilidad, y aunque tal vez no pueda llegar, puede haber unos casos en donde puede bajar el costo de inventarios o puede que ya no compre tanta mercadería para fin de mes y para, digamos así, llegar a fin de mes con el 45% de rentabilidad como quiere la empresa. Mi nombre es Camila Choque Chávez y me tocó la pregunta 7, que es ¿qué diferencias encuentras entre los dos métodos y cuál es más rentable para la empresa? Considera el costo de venta para el análisis. Ya, la primera diferencia que realizamos nosotros y que podemos observar es el costo de venta de entre los dos métodos, que es el PES y el promedio, siendo que su costo del PET es 99.067,80. De esa manera es menor al promedio, que es 102.834,30. De esa manera se puede entender que su costo es mayor. A través de los datos que tuvimos, la utilidad cambia en los dos. Debido a sus métodos, de esa manera se puede ver que la utilidad del PES es mayor, siendo una ganancia, y el método promedio es inferior. Así que la pregunta se puede responder que es más rentable el método PETS, siendo que su utilidad es 95.152,94. Me tocó la pregunta 8, que es ¿con cuál método se pagan más impuestos? Los dos métodos, que son el PES y el promedio, se exceden los 15 UI, que son 77.250, que son realizados en un régimen MIPE tributario. De esa manera podemos observar que el PES es donde más impuesto a las rentas mayor al del promedio, siendo 18.448,75. El proceso que hicimos para sacar este impuesto es el primero, que es de los 15 UI, que es 77.250, le imponemos 10%, que es 7.725. De esa manera, lo que se dio de impuesto tiene una resta de 113.601,79, que es nuestra utilidad, menos los 15 OI, que son 77.250, sale 36.351. Entonces eso es lo que nosotros excedimos. De esa manera, ese monto le tenemos que imponer 29.50 de impuesto a la renta, saliendo 10.723,75. Sumando los dos números sale 18.448,75. Entonces, la respuesta sería que el método que más se puso en impuesto es el PES, ya que el de promedio es 17.337,63. Bueno, continuando con la siguiente pregunta es, ¿qué es el estado de resultados? Pues el estado de resultados es un informe financiero que muestra los ingresos, costos y gastos de la empresa, en este caso la empresa de Export, en un determinado periodo. Y su objetivo es básicamente presentar el rendimiento financiero de la empresa, permitiendo conocer si ha generado ganancias o pérdidas. Pues este informe básicamente sirve para analizar la eficiencia operativa y obviamente para unas tomas de decisiones financieras. Y un dato sobre el estado de resultados es que no importa si has tenido ganancias, aún te falta ver el estado de flujo de efectivo, porque de ahí vas a sacar las deudas que tienes que pagar o entre otras cosas más. Pregunta número 10. ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad presenta desde una perspectiva económica el rendimiento de la inversión de la empresa. Muchos suelen confundirlo con la utilidad, pero la rentabilidad se basa en la ganancia sobre el valor inicial invertido, es decir, que durante todo el periodo que tenga nuestra empresa, cuánto ha ganado o cuánto ha aumentado su ganancia.
Y esto es muy importante ya que mide la capacidad para generar beneficios a partir de su inversión. Tocó la pregunta 11 que nos pide que realicemos el estado de resultados con el régimen MIP tributario y determinamos su rentabilidad bruta y neta con ambos métodos de evaluación intérprete a los resultados sabiendo que las empresas desean obtener una rentabilidad neta de 45%. De no llegar a tal indicador, ¿qué medidas debe obtener Rodrigo para poder superar a esta empresa? A ver, para lo que podemos observar es que el método PEPS y el método promedio podemos llegar que llegan casi llegando al 44, casi 45%, pero no llegan al 45%, está cerca. Entonces, ¿qué puede hacer Rodrigo? ¿O por qué sucede esto? Sucede porque Rodrigo compra mucha mercadería casi por el 29 antes de que termine el mes. Y si él compra mucha mercadería casi finalizando el mes, para llegar al 45% de rentabilidad como él quiere, no va a poder llegar porque ha hecho más compras de lo necesario esa mercadería que ha comprado ya no lo agarra porque ya solamente le quedaba del resto del inventario del primer inventario. El segundo inventario que ha comprado recién ya no podría agarrarlo. Se pasaría como saldo inicial o inventario inicial para el siguiente mes. Yo le recomendaría a Ricardo que sea más prudente con su mercadería o sea más evaluativo con su mercadería. Por ejemplo, que en la mercadería que compra sea más específico o cuente bien cuánto necesitas. Por ejemplo, digamos que en el Ricardo que vende, no sé, 45 calzados o vende unos 450 calzados al mes. En promedio, 450 calzados a 600 calzados al mes. Entonces, digamos que Ricardo lo máximo que necesitaría son 600 calzados. Entonces, con comprar 600 calzados ya vendería ya sea 450 y el calzado que le sobra le iría para saldo inicial para ya no estar comprando, o sea, comprando de más mercadería. Algunos consejos que le puedo dar a Ricardo para que mejore su mercadería sería ya sea para subir los costos de ventas, o sea, para vender más caro todavía, aunque no sería tan factible, reducir los costos de las compras, o sea, ir a buscar otros proveedores. Pero lo que más recomendaría a Ricardo es que verifique más sus inventarios y vea bien cuánto en verdad necesita para vender ese mes y poder llegar al 45% de rentabilidad como él desea. Maestra, continuando con el método promedio con estos resultados, agarramos que primero las ventas, vamos a poner las ventas multiplicando toda la cantidad por las ventas vendidas, el precio de venta sería. Ese sería nuestro 100%. Tenemos el costo de ventas, que serían los costos de ventas que sacamos del libro diario, que sería nuestro 48.35%, y para sacar la utilidad bruta, restamos las ventas con el costo de ventas. Y lo que hacemos para calcular el impuesto de la renta, agarraríamos primero la renta de tercera categoría, que sería el impuesto de la renta del régimen MIPE método promedio. La utilidad antes de impuesto. La utilidad antes de impuesto, que sería nuestra utilidad bruta que sacamos primero, que sería el 51.65%. Y que agarraremos primero. ¿Cuánto cuesta una UIT en ese momento? Cuesta unos 5.150 UITs por una UIT. Entonces, multiplicaríamos los 15 UITs por el precio de un UIT, que serían los 5.150, y nos saldría unos 250.000, que sería nuestro 10%. Tenemos el exceso también, que sería el 32, que sería la resta o la multiplicación de las utilidades antes del impuesto por menos el 15 UITs. Entonces, sacaríamos el 10% con el 29.50%, el resultado de esos dos lo sumaríamos y nos saldría el total del impuesto a la renta. Después, para sacar la utilidad neta que nos sobra, o sea, después de pagar los impuestos y los gastos y todas las operaciones, nos quedaría la utilidad neta. Eso lo sacaríamos restando la utilidad bruta menos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es los tributos que vamos a pagarle a la SUNAT de nuestros ingresos. O sea, después de nuestros gastos, operaciones y todo eso, pagaríamos de nuestros ingresos un 8.15% a la SUNAT. O sea, lo que hemos ganado le pagaríamos a la SUNAT el impuesto a la renta. Y después de pagar el impuesto a la renta, y así nos quedaría nuestra utilidad bruta o nuestra utilidad neta, que sería el 43.49%. Ya no sería el 51.65%.
Bueno, maestra, continuando, lo mismo sucede con el método PEPS. Agarraríamos lo mismo con las ventas, venderíamos con el costo de ventas, que también haríamos, y la utilidad bruta. Después de gastar todos los gastos, utilidad bruta, que serían las ventas, los costos de ventas, después de restarlo nos quedaría un 53.42%. Y igual otra vuelta tendríamos que sacar para el impuesto a la renta. Entonces tendríamos que utilizar la renta de tercera categoría, donde utilizaríamos utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad bruta antes de pagar los impuestos, y también sacaríamos igual lo mismo, los 15 UIT multiplicado por 1 UIT, el exceso de saldo, y después agarremos los 10% con el 29.50%, nos sumaríamos y nos saldría en total el impuesto a la renta que tenemos que pagar a la SUNAT, que sería el 8.67%. Y en total, ya restándole eso, restándole la utilidad bruta y restándole el impuesto a la renta, nos saldría la utilidad neta que tendríamos que pagar, teníamos como saldo para el siguiente mes. Pregunta número 12. ¿Qué es el conteo de inventarios? Bueno, el conteo de inventarios es un procedimiento que consiste en verificar la mercancía que tiene la empresa y mantenerla registrada. Este tiene como objetivo cotejar nuestros resultados con los registros contables para detectar diferencias. Nos permite tener una actualización de nuestro stock en mercaderías. Siguiente, ¿cuáles son las incidencias que podría tener en este caso la empresa el hecho de encontrar un faltante? Bueno, en este caso perjudicaría mucho a la empresa, ya que al encontrar un faltante significa que nuestro conteo de inventarios no está muy bien registrado, lo que puede causar pérdidas financieras, desabastecimientos, interrupciones en las operaciones, aumento de costos, pérdida de competitividad y un daño a la reputación. ¿Cuáles son las medidas de control interno que deberían tener en cuenta para evitar que suceda este impasse en la empresa? Las medidas de control que toda empresa debería tener para garantizar que sus operaciones sean eficientes y eficaces deberían ser las siguientes: implementar un sistema de gestión de inventarios, establecer políticas de reabastecimientos, realizar auditorías de inventarios de manera regular. Esto más que nada es para verificar y controlar que los inventarios se estén realizando correctamente y registrando de manera eficiente. También se debería codificar la mercancía. Esto nos ayudaría más para al momento de realizar nuestro inventario sea algo un poco más práctico y ya no tan complicado como lo que es el entorno físico, o sea, el inventario físico que va a ser, básicamente es un poco más largo, ¿no?